se ven casi idénticas en la mano, pero por dentro son dos mundos completamente distintos. Si estás decidiendo entre una y otra, este video te va a ahorrar un dolor de cabeza y probablemente mucho dinero. Primero voy a empezar con algo bastante básico, y es que esta, como es una consola 100% tradicional, tenemos tres formas de conseguir los videojuegos. La primera es yendo a una tienda de videojuegos, un centro comercial, donde tú quieras, lo vas a comprar y prácticamente sería todo. Sacas el cartucho de su caja, lo metes en la consola y ya puedes comenzar a jugar. La otra manera es buscando en mercados de segunda mano, bazares o entre conocidos, donde puedes conseguir el juego probablemente a mitad de precio o inclusive un poco menos, y es otra forma diferente de comprar videojuegos. Y la última es por la tienda digital, ya que desde que empezaron las consolas portátiles prácticamente tenemos tiendas digitales como la de PSP, PS Vita, Nintendo 3DS, Nintendo DSi, etc. Entonces estas son las tres maneras de comprar videojuegos en una consola, pero en una handheld tenemos algo muy pero muy diferente, ya que aquí, como se está viendo en la cámara, tengo Battle.net, EA, Epic, GOG. Incluso los puedo descargar desde internet. También tengo Steam, tengo Ubisoft y probablemente más aplicaciones o sitios donde pueda descargar juegos. Pero la gran diferencia es que aquí, si tú compras un cartucho, es 100% tuyo el videojuego. Puedes hacerle lo que tú quieras técnicamente, pero aquí en una handheld PC, desafortunadamente, solo tienes una licencia. Y si la tienda decide que ya no eres apto para tener esa licencia, pues adiós videojuego. Entonces esa sería la principal diferencia en cuanto a videojuegos. También tenemos alternativas gratis en la Nintendo Switch. Puedes liberarla y tienes acceso a técnicamente todos los juegos. Nada más funciona con la Nintendo Switch 1, la OLED y la Lite. La 2 desafortunadamente no se puede liberar aún. En cuanto a la handheld PC, bueno, puedes ir a las páginas, en videos de YouTube, puedes ir a El Amigos y conseguir juegos gratis, pero puede que tengan virus, entonces ten mucho cuidado ahí. Ahora vamos a otro punto bastante curioso, y es que aquí, cuando tú tienes una consola, bueno, simplemente tienes que buscar el juego, lo vas a comprar, lo vas a ejecutar y sin ningún tipo de problema se va a ejecutar. O sea, no tienes que configurar nada, simplemente le das a play, a lo mejor el idioma, sensibilidad de los mandos, una cosita así, técnicamente sería todo. Pero a comparación con una handheld PC, aquí desafortunadamente sí tienes que configurar ciertos parámetros. Primero, tenemos varias alternativas. La ideal sería que compres el juego, lo ejecutas y sin ningún problema lo puedes llegar a jugar. Esa sería lo más ideal, pero desafortunadamente no pasa así. Hay veces donde ni siquiera el juego se ejecuta, y después hay otras ocasiones donde tienes el juego, lo vas a jugar y tienes un rendimiento pésimo de 10, 5, 2 FPS y técnicamente no se puede jugar. Y ahí tienes dos maneras de configurarlo. La primera es con el TDP, bueno, de hecho en las Asus es con este botón, y aquí puedo manipular los botones de TDP para aumentar el rendimiento o desempeño de la consola. Pero desafortunadamente, mientras más aumentes la potencia, menor va a ser la duración de batería. Entonces aquí hay un tema medio delicado, pero si quieres saber más acerca del TDP, no olvides ver la etiqueta que está acá arriba. Y una vez que ya tengas el TDP, tienes que configurarlo de manera manual, pero todos son diferentes, ya que, por ejemplo, aquí en este videojuego, que es el Final Fantasy VII Remake, voy a las opciones que están acá en sistema, después configuración de gráficos, de hecho ahí se ve, opciones, ahí está, vamos a gráficos, y aquí tengo que configurar cada parte de manera manual para que así tenga un rendimiento óptimo. En este caso yo estoy jugando perfectamente a esta resolución, es un poquito menos que 1080p, pero a 13 watts me dura más de 3 horas la batería y todo el tiempo lo tengo a 60 fps. Así me gusta jugar este videojuego, está perfecto. Pero cuando tú vas a jugar un videojuego por primera vez, sí o sí tienes que configurarlo. Algunos tienen un preset o una plantilla para Steam Deck, o sea, para handheld PCs, y es un poco más sencillo, pero desafortunadamente son muy pero muy pocos, y tú tienes que hacer esto de manera manual con todos los videojuegos que tengas. Ahora vamos a otro tema muy importante, y son las dimensiones. Aquí la Nintendo Switch, bueno, cabe perfectamente en mi mano. A lo mejor es un poco incómoda, pero relativamente, bueno, la puedo llevar a donde sea,
su funda no es tan grande, no pasa nada, incluso si mi bolsillo es lo suficientemente grande me la podría llevar, y ni hablar de consolas un poco más antiguas como una PS Vita, PSP, Nintendo DS, DSi, 3DS o inclusive una Nintendo Switch Lite, ya que aquí las handheld PCs que tienen Windows y un procesador x86 son relativamente más grandes. Entonces, como son más grandes, pesan más. La Nintendo Switch aproximadamente pesa 400 gramos, la Switch 2 500, esta pesa 700. La Legion Go 2 pesa más de 1 kilo, bueno, poquito más de 1 kilo, pero es 1 kilo en tus manos, es bastante incómodo. Pero la gran diferencia es que tenemos más potencia, en algunos casos mayor duración de batería y sobre todo tienes un poquito más de posibilidades. También hay que hacer otro paréntesis, y es que hay handheld PCs que tienen Linux o Android y son más ligeritas, asimilándose a una Nintendo Switch Lite, pero son relativamente diferentes a este tipo de handheld PCs. Más o menos puedes jugar lo mismo, pero estas están más adaptadas para jugar videojuegos de computadora, y las otras son más para emuladores o juegos de Android. Pasamos a otro punto muy importante, y son las comodidades que una te ofrece. De hecho, aquí estamos viendo en primera mano la diferencia de agarraderas. Inclusive, si tú le compras unos Joy-Cons más cómodos a la Switch, pues inclusive no va a ser lo mismo. Las handheld PCs siguen siendo muchísimo más cómodas, o sea, aunque son pesadas, las sientes como que más firmes, sabes que no se van a romper. Tienen vibración un poquito más similar a lo que es un control de Xbox, el acomodo de botones, los joysticks por supuesto. Entonces, en lo personal, yo considero que son más cómodas las handheld PCs, y la gran mayoría de estas tienen pues un poquito más de comodidad, y la única manera de hacer una consola portátil tradicional más cómoda es por fundas, o en el caso de la Nintendo Switch, bueno, es por Joy-Cons, pero aún así yo diría que son más cómodas las handheld PCs. Ahora pasaremos a las posibilidades que te puede dar una. En este caso, en una handheld PC, como su nombre lo dice, es una computadora personal. Entonces, tienes obviamente Windows, también tienes Linux, y dentro de estos sistemas operativos puedes instalar prácticamente lo que tú quieras. En el caso de Windows es un poco más cómodo para comenzar a trabajar, y aparte nada más necesitas un dock o un hub USB para conectarla a un monitor. Después conectas tu teclado, tu mouse, lo que tú quieras, y puedes comenzar a trabajar. Y después de que te canses, simplemente la desconectas, agarras la consola y te vas a tu cama, al sillón o de viaje o a donde tú quieras, y puedes comenzar a jugar. Además, bueno, son relativamente decentes para programas pesados, edición, programación, diseño 3D, son bastante buenas. En cambio, con una consola, desafortunadamente, lo único que tienes aquí, bueno, es la capacidad de conectarla a una televisión, y prácticamente sería todo, ya que aquí solamente podemos tener videojuegos, a lo mejor de multimedia está YouTube, Crunchyroll, quién sabe si después metan Disney Plus, Netflix o lo que sea, pero de momento esto solamente sirve para jugar. Algo bastante curioso es que en los tiempos de la Nintendo 3DS o inclusive también en la PS Vita tenías internet, un navegador, PSP también tenías un navegador, aunque es mucho más antigua, y tenías un poquito más de posibilidades, pero después como que las hicieron bastante cerradas, y en este apartado gana mucho una handheld PC, ya que la puedes ocupar literalmente para lo que quieras, o inclusive en vez de tener una laptop para trabajar y estudiar, simplemente puedes tener uno de esos aparatos, y bueno, sirve como consola y como computadora al mismo tiempo. Estas son algunas de las diferencias entre una handheld PC y una consola. En este caso, bueno, puse de ejemplo la Nintendo Switch, pero hay bastantes consolas tradicionales. De Sony está la PSP, PS Vita, Nintendo está la DS, 3DS, la Switch Lite, la Switch 2, etc. Pero más o menos todas comparten estos puntos. Y aparte, en las handheld PCs la mayoría son similares a esta, lo único que cambia serían la potencia y el sistema operativo, pero son bastante parecidas. Y bueno, espero que este video te haya servido para escoger si quieres una consola o una handheld PC.